Ok, Vamos, yo creo, ¿les parece? ¿Les vamos, parece? me parece muy bien. Bien, muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Hernández Orminiac, soy director de CLAPES UC de la Universidad Católica y estamos muy contentos con este nuevo seminario que hemos organizado, que hemos denominado Nueva Constitución, la importancia del reglamento, y tenemos muy buenos invitados para poder conversar sobre este tema, que como ustedes saben se nos viene muy pronto y obviamente como el título dice, es muy importante cómo se va este reglamento a definir para poder hacer toda la gestión de la construcción de la nueva Constitución. Y yo voy a presentar a la moderadora y posteriormente ella va a presentar a los grandes invitados que tenemos. Nuestra moderadora es muy conocida, Soledad Alvear. Ella es abogada de la Universidad de Chile, integrante del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, también miembro del Comité Asesor Nacional de CLAPES UC, ex ministra, ex senadora, y la verdad que ha tenido una larga carrera en el servicio público, así que estamos muy contentos que ella nos pueda acompañar en este tema tan importante que ella va a describir. Así que, Soledad, muy bienvenida, muchas gracias y démosle al seminario. Muy bien. Muy buenas tardes. Saludo a Hernán, en primer lugar, y a nuestros tres destacados panelistas, que estamos muy orgullosos de poder contar esta tarde, y a todos quienes están viendo esta reunión que vamos a sostener organizada por CLAC. Como todos sabemos, el primer desafío que enfrentará la Convención Constitucional una vez que inicie sus labores a principios de junio próximo será dotarse de un reglamento que regule su funcionamiento. El resultado de las elecciones de convencionales constituyentes refleja un arco muy diverso de los distintos sectores representados en la convención, con un predominio muy significativo de independientes. Dado que además ningún sector obtuvo los 2/3 de los miembros en ejercicio de la convención para imponer sus posiciones, ni tampoco sector alguno obtuvo 1/3 de dichos integrantes para vetar alguna materia, se requerirá de parte de los diversos sectores representados en la convención de un espíritu de apertura y de diálogo para poder aprobar tanto el reglamento de votación como cualquier norma del texto de la nueva Constitución que se va a proponer al país. Lo anterior exige abandonar las actitudes rígidas, inflexibles o irreductibles y evitar colocar precondiciones al diálogo. La actitud de apertura implica escuchar, no solo oír a los demás, abrirse a convencer y ser convencido y colocarse en la posición del otro para lograr los acuerdos más transversales posibles. Implica también abandonar toda posición de trinchera, buscando llegar a una constitución que interprete a todas y todos. La tarea de dotarse del reglamento de forma expedita será crucial, habida cuenta de los limitados tiempos de la convención para elaborar el texto, que se extiende por un plazo de 9 meses, solo ampliable por 3 meses adicionales. En experiencias comparables, la discusión del reglamento ha tomado un tiempo considerablemente largo, tiempo de que no disponemos en Chile por los plazos que acabo de señalar. Acordar un reglamento en un plazo prudente y siendo fruto de un gran acuerdo transversal será el primer gran desafío y casi un test para la convención de la manera como luego podrá llegar a los acuerdos en esta nueva constitución. El reglamento debe respetar el marco constitucional que dio origen al proceso constituyente y que fue refrendado con el apruebo de más del 78% de los votos en el plebiscito del 25 de octubre pasado. Deberá ser un reglamento, además, que facilite y no entrave la posibilidad de llegar a los acuerdos más amplios en el proceso constituyente. Además, deberá abordar el crucial tópico de la participación ciudadana en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Participación muy amplia de todos los sectores de nuestra sociedad que deseen expresarse sobre los distintos temas que se estarán debatiendo como propuestas en el marco de la elaboración de una nueva Constitución dentro de una apertura y gran transparencia. Estos son solo algunos de los puntos que analizaremos en el presente seminario, para lo cual contamos en esta oportunidad
con muy destacados panelistas como son los constitucionalistas Arturo Fernandois, Patricio Zapata, y el recientemente electo convencional constituyente Felipe Arboe. Vamos a iniciar una primera ronda, en la cual van a disponer de 10 minutos cada uno nuestros panelistas, y luego quienes nos están viendo pueden formular preguntas, consultas a través del chat. En primer lugar, hará uso de la palabra Arturo Fernandois. Arturo Fernandois fue ex embajador de Chile en Estados Unidos, director del Departamento de Derecho Público de esta casa universitaria entre el 2015 y el 2019, que ha publicado en dicho departamento propuestas constitucionales. Especialmente relevante parece la publicación Principios y Valores. Fue miembro del Consejo Ciudadano de Observadores, que otro de nuestros panelistas tuvo el honor de poder conducir, Patricio Zapata. Participó en el Comité Técnico de la Ley 21.200, que fue el Consejo Ciudadano de Observadores. Y adicionalmente debemos destacar su calidad de profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica. Entrego la palabra entonces a continuación a Arturo Fernandois. Tiene la palabra, Arturo, por 10 minutos. Muchas gracias, Soledad. Comienzo agradeciendo la invitación de CLAPES UC y felicito a Hernán de Solminiac, su director, por esta idea, junto con la institucionalidad de CLAPES, que siempre promueve y ha estado presente con el proceso constituyente. Saludo también a los panelistas, Patricio, Felipe, un gusto, y a los que se han conectado. Bueno, usted me ha dado, Soledad, muchas gracias por las sabias palabras introductorias, 10 minutos para hablar del reglamento, que es el tema de las próximas probablemente 4 o 5 semanas. No es mucho, pero quiero comenzar con 4 ideas. La primera es que me parece que el reglamento de la convención debe ser un texto integral, es decir, debe regir todas las actuaciones de la convención y sus órganos. En segundo lugar, creo que el reglamento no puede convocar ni promover la convocatoria a plebiscitos nacionales, que es un tema orgánico que está circulando como una posibilidad hoy día. En tercer lugar, creo que el reglamento y su procedimiento deben producir una constitución coherente como texto jurídico y político, armónico. Y en cuarto lugar, creo que el reglamento debe promover una participación ciudadana desde su base, con carácter consultivo, primordialmente espontánea, y no cupular, forzosa, vinculante. Voy al primer punto. ¿Por qué sostengo que el reglamento debe ser integral? Porque se han escuchado ideas, como muchas con posterioridad al 16 de mayo, que promueven la tesis de que el reglamento debiera considerar solo algunos aspectos del funcionamiento de la convención, dejando otros aspectos del funcionamiento de la convención a otra clase de normas, otra clase de acuerdos, algún acta, algún protocolo, por ejemplo. ¿Cuál es el punto central aquí? Y me voy a caracterizar durante los pocos minutos que me quedan en ser el defensor del marco de funcionamiento, como lo ha hecho Soledad al comenzar de esta convención, porque la ley 21.200, el capítulo 15 de la Constitución, dicen con toda claridad que el reglamento debe ser aprobado por 2/3 de los miembros de la convención. Entonces, no tiene sentido, no puede tener sentido que el reglamento solo concentre algunos aspectos menores del funcionamiento de la convención como una forma de burlar el quórum de acuerdo de mayorías y minorías por 2/3 al interior de ella. No sería bueno. El reglamento tiene un sentido natural. El reglamento es una norma que está destinada a estructurar la operatoria, los procedimientos de las decisiones que se van a adoptar en la convención. No podría crearse un reglamento parcial en que parte de la operatoria de la convención quede reducida a otra clase de acuerdos adoptados naturalmente por menos del quórum que pide la Constitución. Me parecería
un primer evento de infracción a las reglas que rigen a la Convención. Y obviamente, si eso sucede, precisamente por tratarse de una infracción de forma, esto puede dar lugar al recurso de reclamación ante la Corte Suprema. Ojalá que prime la serenidad y tengamos un reglamento integral que rija las actuaciones de la Convención. El reglamento, naturalmente, no puede convocar a plebiscitos. Esto ya se entendió por casi la totalidad de los opinólogos en Chile, pero más de alguno estaba confundido pensando que el reglamento o la Convención podrían convocar a plebiscitos nacionales. Dice el artículo 135 de la Convención, y lo quiero contar porque aquí se produjo una cosa curiosa, que es que cuando estuvimos en la Comisión Técnica en noviembre del 2019, encargados, 14 constitucionalistas transversalmente designados que estábamos ahí para redactar las reglas que iban a regir este procedimiento, yo imaginé, simplemente por dar lectura a procesos constituyentes latinoamericanos, que la tentación de que una convención pudiese arrogarse facultades superiores a las que se le están dando es posible. Se me comentó por alguno, bueno, pero por favor, estamos en Chile, Chile tiene mucho respeto a nuestras instituciones. Yo decía, mira, efectivamente, pero no es malo colocarlo, se veía como un evento muy improbable. Y hoy día resulta que tenemos a más de algún observador sugiriendo que es la Convención la que se tiene que declarar plenipotenciaria. Dice el artículo 135, inciso primero de la Constitución, que la Convención no podrá intervenir en ninguna otra función o atribución de órganos o autoridades establecidas por la Constitución o las leyes. Es el Congreso el que podría eventualmente hablar una reforma constitucional. Dice también el artículo 135 que la Convención no puede dejar sin efecto la actual Constitución ni modificarla. La forma de reemplazarse la actual Constitución es la que rige la creación de la nueva, no otra. Y por supuesto dice que no puede arrogarse el ejercicio de la soberanía. Esto lo digo con ocasión de lo que hoy día traen los titulares de los diarios, de estos 32 convencionales que se llaman la vocería de los pueblos, que sostienen que son ilimitados en sus facultades y la Convención no debería someterse a ninguna regla. Cuando esto salió en el diario Hoy, yo sonreí porque dije, bueno, este es el evento exacto que hace un año y medio imaginamos como casi imposible que ocurriera. Y quiero decir y reconocer que un abogado constitucionalista de oposición tomó esta idea que le propusimos, que se transformó en norma en el sentido de que la Convención no se puede atribuir la soberanía. Y ningún sector del pueblo puede atribuirse esta soberanía. Esta es una norma que viene, como ustedes saben, los abogados, desde la Constitución de 1833, ¿no es cierto? Porque precisamente para consolidar la República se trataba de que nadie fuera a decir que ejerce por sí mismo la soberanía del pueblo y de esa forma alterar nuestra institucionalidad, nuestro sistema democrático. Bueno, esto está lamentablemente ocurriendo y creo que el que la Convención llame plebiscitos o el reglamento lo haga es una manifestación más de una equivocación que infringe las normas. El artículo 160 de la Constitución de 1833, como probablemente Pato recuerda, decía precisamente un evento más dramático, que será nulo todo acto por el cual una autoridad al mando de una fuerza pública o una fuerza armada exija tales o cuales decisiones a la misma autoridad. Estamos en las bases mismas de la consolidación de un régimen democrático y Estado de Derecho. Digo que el reglamento también debe producir un procedimiento coherente y armónico. No creo que el reglamento deba casarse con una forma de procedimiento que genere una constitución dispar, fraccionada, que no conversen unos preceptos con otros. Esto sería un golpe mortal para la futura aplicación de la Constitución. Las constituciones son normas que deben estar inspiradas por principios que irrigan todas sus normas y estas deben guardar una debida correspondencia y armonía, el elemento sistemático de interpretación que llamamos nosotros. Por lo tanto, el reglamento tiene que tener mucho cuidado con la aprobación por precepto, como ya sugirió por ahí un académico y que hoy es convencional. La aprobación separada por precepto y no una aprobación global
pueden producir ese riesgo, el crear un documento que tenga inspiraciones fraccionadas y no armonice una con otra. El profesor Sebastián Soto, profesor de nuestra facultad, ha hecho un trabajo notable proponiendo la idea de un procedimiento circular en el cual básicamente hay una discusión en general y luego en particular, y esas discusiones que tienen las distintas comisiones de la convención, una vez que aprueban en general algo, lo mandan a la sala lo aprueba o no lo aprueba, y si no lo aprueba vuelve a la comisión busca nuevas fórmulas, intenta nuevos lenguajes, hasta obtener un cierto consenso para que suba a la convención, para que el Pleno la logre aprobar en algún momento por 2/3. Y esto se repite después en la discusión en particular. Los informes suben y bajan, un constante ir y venir, llama el profesor Soto. Creo que es una excelente idea que el reglamento debiera considerar para el objetivo final, que es allegar voluntades en la suma suficiente de 2/3 y no trancarse con procedimientos que son el todo o nada muy tempranamente. El principio operativo, entonces, del ir y venir. ¿Cuánto me queda, Soledad? Probablemente muy poco. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Bien. Propone el profesor Soto, que yo creo que es de los mejores expertos que tenemos en Chile sobre el procedimiento legislativo, que es un área bien específica del derecho público, que la convención deberá tener del orden de 6 comisiones. No como la Asamblea Constituyente Boliviana, que tenía 20, o la venezolana, que tenía 10, más bien apuntar a las 5 como tuvo la Constitución de Colombia. Y dentro de estas están las comisiones temáticas, es decir, principios, derechos e instituciones, por un lado, y régimen de gobierno por otro. Y después, distintas comisiones que no son temáticas. La comisión más importante, a mi juicio, es la comisión de armonización, como le intenté colocar yo, pero nadie me ha seguido. El profesor Soto la llama la Comisión Técnica Constitucional. Y todos los procesos constituyentes han tenido este tipo de comisiones. En Estados Unidos, recordaba mismo el profesor Soto, es la Comisión de Estilo, la Comisión de Estilo, efectivamente. En otros procesos constituyentes se ha llamado Comisión de Revisión, Comisión de Concordancia y Estilo. Esta va a ser vital, porque como los representantes de la convención en general no son letrados, va a producirse una dispersión importante de lenguajes, y en la comisión técnica tiene por objeto transformarlo en un texto coherente con lenguaje jurídico y que pueda operar. Arturo, estamos terminando. Muy bien. Termino sosteniendo que la participación ciudadana, Soledad, creo que debe tratar de emular lo que se hizo en el proceso constituyente, del cual Patricio Zapata fue aquí nuestro panelista, presidente del Consejo de Observadores. Ahí se creó una idea muy notable que eran los encuentros locales autoconvocados, y que recogió todos los insumos de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es una forma de rescatar lo que la propia ciudadanía genere por sí misma. Y esto debe entonces allegarse a la convención. Pero quiero terminar con una frase de cómo lo veo. La convención opera bajo el supuesto de la democracia representativa. La convención no es un órgano encuestador permanente. Nosotros hemos confiado en los convencionales y son ellos los que tienen que redactar la Constitución. Las participaciones ciudadanas fuertes son el plebiscito de entrada, el plebiscito de salida y la elección de los convencionales. No podemos poner más acento en participaciones ciudadanas vinculantes, descuidando el que los convencionales representativos trabajen concentradamente con la confianza que el pueblo ya les dio. Y ese sería el cuarto punto que creo que el reglamento debe considerar. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. A continuación, le vamos a ofrecer la palabra a Felipe Arboe. Felipe Arboe tiene una gran trayectoria de servicio público. Fue subsecretario del Interior, también ha sido diputado y senador,
y fue presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. También actualmente abogado y docente del Diplomado Cómplice de la Pontificia Universidad Católica. Se desempeña además como consultor nacional e internacional en distintas materias: protección de datos personales, ciberseguridad y seguridad pública. Y lo más importante para los efectos de este seminario es que Felipe Arboe fue elegido constituyente, y creo que con su experiencia, especialmente como presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, va a hacer un gran aporte en dicha comisión. Tiene la palabra entonces Felipe Arboe. Muchas gracias, Soledad, por tus generosas palabras. Quiero, como corresponde, en primer lugar agradecer y felicitar a CLAPES UC por la posibilidad de tener este intercambio de opiniones y de visiones respecto del proceso constituyente. Saludar, por cierto, a su director, Hernández Solminiac, agradecerle este espacio de discusión, agradecer a Arturo Fermandoa su interesante intervención y agradecer también la presencia de Patricio Zapata, y lamentar que no nos haya podido acompañar, digamos, como convencional, pero no cabe ninguna duda que su experiencia debe estar presente en este importantísimo proceso que vive nuestro país. En primer lugar, quiero, a riesgo de que parezca algo lógico, reiterar o recalcar la importancia de este proceso. Este proceso constituyente no llega a Chile por disposición de un grupo minoritario, sino porque nuestro país se encuentra en un profundo proceso de crisis institucional, donde el texto constitucional vigente, redactado durante la década de los 70 e iniciada su vigencia durante la década del 80, no es capaz de resolver un conjunto de problemas de relaciones entre las instituciones, de distribución del poder, y posee un conjunto de valores y principios que dicen relación con una época que ya está completamente superada por la realidad cultural, social, económica, territorial, valórica de nuestro país. En ese escenario se produce una profunda crisis política y la ciudadanía movilizada pacíficamente, y hago esta distinción, demanda un proceso participativo. Y la política, como corresponde, toma las banderas de la ciudadanía y logra transformar a través de un acuerdo político institucional una salida institucional a esta crisis de la política. Y se hace a través de la delegación del poder del Congreso Nacional hacia la ciudadanía, a la que se le encomienda la misión de resolver si quiere o no un nuevo texto constitucional, y luego, en el evento de quererlo, digamos, la forma de ello. Y más de un 80% de la ciudadanía demanda un nuevo texto constitucional a través de un plebiscito, y ese plebiscito luego da origen a las elecciones que recientemente vimos, que dan la legitimidad ciudadana, digamos, a 155 convencionales constituyentes. Esto que pareciera lógico que es un proceso, no es casual, y lo destaco, por cuanto lo que vamos a vivir, a contar probablemente la primera semana de julio, sea el inicio de una tercera parte del proceso constituyente. El proceso constituyente no nace con la instalación de la convención. El proceso constituyente nace con el plebiscito, con las elecciones, y continúa con el inicio de las labores de la convención. Dicho eso, entonces, es muy importante cuidar la legitimidad de este proceso, porque la próxima Constitución Política de la República, de mediar el trabajo de la convención con éxito, no solo tendrá la legitimidad en cuanto a su pureza jurídica, sino principalmente a la legitimidad del proceso constituyente. Y eso implica un conjunto de acciones que debemos tomar, digamos, como convencionales constituyentes. Dicho eso, entonces, en ese sentido, hay que entender la Constitución, como lo han señalado los profesores, como un todo armónico. La Constitución no puede ser comprendida como la suma de intereses individuales o de visiones individuales. Esto no es un informe que tiene tres partes: un informe en derecho, que muchas veces tiene una parte jurídica, un informe económico y un informe social, que los tres pueden ser perfectos individualmente considerados, pero
sometidos a un análisis global pueden ser incluso contradictorios. Aquí lo que puede ocurrir es que un debate profundo respecto de un determinado derecho constitucional o eventualmente de las bases de la institucionalidad pueden terminar siendo perfectos en sí mismos, pero que analizados en un conjunto, como un todo armónico con otras disposiciones de la Constitución, pueden ser incluso contradictorios. Por ello es que el proceso, no digamos legislativo, el proceso constituyente debe tender a crear mecanismos de interacción entre unos y otros. Y ahí el reglamento va a tener un rol fundamental, porque el reglamento no es otra cosa que la expresión de las reglas que los y las constituyentes vamos a tener que darnos para efectos de tener un buen funcionamiento. Un funcionamiento que digo que logre este objetivo final, que es un texto armónico, donde los valores, en cuanto a las discusiones filosófico-políticas, los principios, las discusiones jurídico-políticas y las reglas de funcionamiento sean armónicas entre sí. Porque el desarrollo de los países requiere de un texto fundacional o de un texto que recoja estos elementos y que sea coherente y que goce de estabilidad. Dicho eso, entonces, la pregunta es, ¿cuáles son, a nuestro juicio, los elementos que debiera contener un reglamento convencional? Bueno, por de pronto, antes de entrar en el contenido mismo, es clave establecer que estamos en presencia de un proceso constituyente reglado y, por tanto, como tal, tiene un conjunto de limitaciones. Aquí lo que hicimos en su oportunidad fue establecer en las reformas constitucionales, en el Parlamento, con las potestades propias del Parlamento y del Ejecutivo, un conjunto de reglas. Y esas reglas, que son las que regulan el accionar de la Convención Constituyente, deben ser observadas por este reglamento. Es decir, no es que los o las constituyentes podamos darnos un reglamento sin ningún tipo de limitaciones como algunos han planteado, puesto que la legitimidad del proceso y en consecuencia la legitimidad del reglamento recae también en el respeto de las reglas que la propia reforma constitucional contempló para este proceso. Dicho eso, entonces, ¿cuáles son las limitaciones que debe reconocer el reglamento? Por de pronto, su origen. Su origen es que, dice la norma constitucional, que debe ser aprobado, tanto en normas como en reglamento, por 2/3 de los y las convencionales. En consecuencia, tampoco se trata de un reglamento que pueda tener origen en una mayoría circunstancial, sino más bien que tiene que tener una mayoría estable. ¿Por qué se produjo esta discusión? Se produjo justamente para que las reglas de funcionamiento gozaran de estabilidad durante el proceso y no tuviesen que estar sometidas a variaciones coyunturales, particularmente con las reglas electorales que permitieron la participación masiva de grupos de personas independientes respecto a las cuales no necesariamente existen visiones comunes de todos los temas al interior de cada una de las listas que integraron. En consecuencia, lo que se busca más bien es estabilidad y certeza al proceso. En segundo lugar, evidentemente, el reglamento tiene que respetar la constitución política actual. Se establece que mientras no se apruebe la nueva constitución con el plebiscito de salida como corresponde, etcétera, sigue rigiendo la constitución política actual. Ustedes bien saben, yo lo he planteado en reiteradas oportunidades en mi trayectoria política, tanto en los gobiernos, en el gobierno que me tocó participar, como desde el Parlamento. Yo creo que la constitución política actual había que modificarla, y así lo plasmé en varios proyectos de reforma constitucional, no teniendo las mayorías adecuadas. Creo que más allá de que uno no pueda no estar de acuerdo con la constitución política, es lo que hoy día está vigente y hay que respetar. Tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes también es una limitación que establece las sentencias judiciales y, por supuesto, respetar las potestades de otros poderes del Estado. Y este es un punto tremendamente relevante, porque si bien, como decía Arturo, puede darse comillas por sentado, pero a estas alturas del debate yo creo que no hay que dar nada por sentado. Y cuando alguien dice, mire, no vamos a respetar las reglas, porque la verdad de las cosas es que no estamos de acuerdo con lo que se hizo, bueno, no solo hay un problema de desconocer parcialmente las normas que le dan legitimidad al cargo de convencional, sino que adicionalmente se estaría eventualmente incluso
infringiendo las normas relativas al respeto a los poderes del Estado, porque estos límites no los establece la Convención Constituyente, los establece otro poder del Estado, en este caso el Congreso Nacional, a través de la reforma constitucional. En consecuencia, si alguien quisiera alterar esto, debiera ser a través de una reforma constitucional en el Parlamento y no en la Convención Constituyente. Hay un punto que me parece que es importante plantear. Dicho lo anterior, entonces, ¿qué debe...? Ya, perfecto, para ir redondeando, yo diría, el reglamento debe, en primer lugar, a mi juicio, tener o asumir el argumento funcional y de eficacia, es decir, cómo se construyen reglas claras que permitan la expedición de funcionamiento y legitimidad de los acuerdos. La experiencia chilena previa y el caso boliviano, hay que tener cuidado con eso. Si nos pasamos 7 meses discutiendo el reglamento, probablemente no vamos a llegar a buen puerto en el texto constitucional, que, dicho sea de paso, es el encargo, no el cargo, el encargo que nos ha dado la ciudadanía. 2, el argumento constitucional de legitimidad, el reglamento en la regulación de aspectos claves para el futuro constitucional, la convención y una nueva reserva constitucional al futuro. Mueren los quórums supramayoritarios, la discusión que se va a dar. Prevalecen los sistemas de distribución de competencias, también en la discusión que se tiene que dar. El reglamento debe permitir, y ahí voy terminando, la fluidez de la discusión y que además aminore o tenga un mecanismo de resolución de los eventuales conflictos que se produzcan en el desarrollo de la convención, más allá de la regla que establece que la Corte Suprema dirime algunos aspectos procedimentales. El reglamento que resguarde los mínimos constitucionales del acuerdo de la página de la Constitución, el alcance de la cláusula de límites del artículo 135, el examen de compatibilidad del 136, el reglamento debe ser una fuente del proceso constitucional y de la historia fidedigna que establecen los constituyentes. En consecuencia, y aquí cierro, creo que es clave entender que el reglamento no es un tema meramente administrativo, sino es que justamente es la norma o las normas que fijarán el proceso de desarrollo de la Constitución, pero a su vez también el proceso de relacionamiento de la Convención Constituyente al interior y también con los demás poderes del Estado. Muchísimas gracias, Felipe, por tu presentación. Y vamos a continuación a ofrecerle la palabra a Patricio Zapata. Patricio Zapata, ya de la época de la universidad, mostró interés en lo público porque fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Ha sido y es profesor de Derecho Constitucional de esta casa de estudios. Encabezó el Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente convocado en 2016. Es articulista y columnista de diversos medios de comunicación, autor además de diversas publicaciones de temas constitucionales. Vale la pena destacar, y ojalá fuera un texto de los leídos por los constituyentes, en el libro La Casa de Todos y Todas. Patricio Zapata tiene la palabra. Muchas gracias, Soledad. Estoy poniendo mi cronómetro. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Me siento muy cómodo, La última vez que estuve con Soledad personalmente fue en un puerta a puerta en que fui a tocar el timbre de su casa en Ñuñoa a decirle que podía votar por mí, si le parecía. ¿Ah? ¿Fue positiva la respuesta? Sí. Con Arturo y con Felipe hemos conversado las últimas semanas y hemos compartido la preocupación. Yo quiero partir expresando que para mí este proceso sigue siendo una valiosa oportunidad. Las dificultades que han aparecido, las que pueden seguir apareciendo, en mi opinión, no le quitan a este proceso la calidad de una oportunidad, una gran oportunidad. Una oportunidad que no debiéramos dejar que se esfume o se escape. Es una oportunidad a la que debiéramos contribuir todos y todas desde nuestras distintas visiones, perspectivas. Las posibilidades de éxito
son complejas. El pueblo entregó un veredicto que va a exigir un nivel de talento, un nivel de generosidad, un nivel de paciencia enorme. Va a ser muy difícil, pero yo creo que sigue en pie la idea de que es una oportunidad. Quiero compartir con este panel, con las personas que nos están viendo, un comentario que me hizo en un Zoom como este, el lunes, el primado de la iglesia peruana, el arzobispo de Lima, Monseñor Castillo. Imagínense, el arzobispo de Lima, el día lunes se contaban los votos y él señaló su tremenda preocupación, advirtiendo que era muy probable que ganara quien ganara, el perdedor iba a desconocer los resultados y que Perú se iba a encontrar una vez más dividido y sin un horizonte de salida institucional. Y el obispo dijo, miren, miramos con interés lo que está haciendo Chile. Yo comparto esto acá sin ninguna soberbia, porque nosotros tenemos muchísimos problemas. No tiene ningún sentido pretender dar ninguna cátedra. Pero el obispo de Lima valoraba la oportunidad que se juntaran a conversar 155 ciudadanos y ciudadanas que representan toda la diversidad y toda la riqueza de la sociedad. Cuestión que no ha podido ocurrir en el Perú desde el retorno a la democracia, probablemente allá por 1979 y 1980 en Perú con Belaúnde Terry. Tenemos una oportunidad y tenemos que cuidarla. En el lenguaje, en las contribuciones, en los esfuerzos. Yo quiero decir dos cosas solamente. Una reivindicación de las formas. Una reivindicación de las formas. A veces usamos la expresión reglas del juego. A mí me parece que la expresión reglas del juego no le hacen justicia. Esa expresión no le hace justicia a lo que estamos hablando, porque esto no es un juego. Si esto fuera un juego, esta es la convivencia pacífica. Y las formas son extraordinariamente importantes. Esta es una ocasión para educar también, para explicar por qué las reglas constitucionales que le ponen un marco a la convención y las reglas que adopte la convención que le van a fijar un marco a su trabajo no son una cuestión de etiqueta burguesa, no son una cuestión leguleya, sino que son esenciales para la convivencia. La historia de los parlamentos está íntimamente ligada a formas. La interpelación, los tiempos para exponer todos al mismo tiempo en proporción a la representación de que se goza. Las posibilidades de pedir segundas discusiones son avances civilizatorios. Las formas son muy importantes. Y el tipo de debate que se necesita, el tipo de debate y de conversación que se necesita, requiere del respeto a las reglas que ya están establecidas por el constituyente y a las reglas que la propia convención defina en las próximas semanas. Y en esto hay que volver una y otra vez en la tarea de una universidad, de académicos, de personas con conocimiento de la historia. Cuando se desconocen las reglas, cuando se ignoran las reglas, cuando se desprecian las reglas, los que más pierden son los más débiles. Los que más pierden son los marginados, son los excluidos. Esta es una lección que hay una parte de nuestra izquierda que, desgraciadamente, discúlpenme. Ahí. Esta lección, este aprendizaje de qué es lo que ocurre cuando se desprecian las reglas, ha sido desgraciadamente
preterida, olvidada por una parte de nuestra izquierda política. En el afán, en el objetivo de obtener un resultado valioso, noble, digno, la regla, la forma aparece como un obstáculo, como un impedimento, y no aparece como la condición del éxito acumulativo y progresivo. Si yo quisiera, lo que voy a decir del reglamento, decirlo a partir de esta convicción, como persona de derecho. El respeto a las reglas es una condición fundamental para un cambio duradero, un cambio estable, un cambio legítimo. Y no hay que dejar de decirlo una y otra vez, y repetirlo una y otra vez. Respecto al reglamento de la convención, a mí me parece fundamental, y creo que va a ser bueno, que la primera decisión que adopte la convención, y esta es una opinión puramente personal, es involucrar en el éxito del proceso a todos los sectores, de manera que sin perjuicio que la reforma constitucional habla de un presidente, una presidenta y un vicepresidente o vicepresidenta de la convención, elegidos por mayoría simple, no por 2/3. Creo que una medida de funcionamiento sabia es generar, ya sea por la vía de vicepresidencias alternas, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, o algo parecido a la comisión de régimen interno, generar un espacio que vincule a los distintos sectores, de manera que todos se solidaricen con el éxito del proceso y no se constituyan en espectadores, ni menos todavía en saboteadores potenciales, esperando el primer traspié o el segundo traspié de la ciudadana o ciudadano que tenga la presidencia, de la ciudadana o ciudadano que tenga la vicepresidencia. Patricio, 1 minuto. Mi segunda observación, también pensando en el éxito del proceso, es que efectivamente se impulse con mucha fuerza una participación importante de los ciudadanos. Yo no tengo claro si el presupuesto disponible es suficiente o no. A mí me parece que la discusión sobre el presupuesto tiene que ser la consecuencia de un análisis de la necesidad y no partir hablando en abstracto de que es poco. Porque para los efectos siempre los recursos son pocos, ¿no es cierto, Hernán? Siempre son pocos. Y Chile tiene muchas necesidades, pero lo clave es identificar cuál es el valor, no el precio, no el costo, el valor de un proceso participativo de primerísima calidad. Y partir colectivamente esta delegación transversal a convencer al Ministerio de Hacienda de que esa es una inversión. De manera que tengamos estos tipos de encuentros locales autoconvocados en paralelo, cabildos, consultas, trabajo con los cuartos medios. Los cuartos medios van a votar en el plebiscito de clausura. Tenemos clases de educación cívica en el nuevo currículum, cómo involucrar, cómo hacerlo de un modo no partisano, no de proselitismo, no de cooptación, no de manipulación. Aprendamos del Consejo de Observadores, que veló porque eso no ocurriera. No tiene ningún sentido postergar la difusión de los resultados para el momento en que termine el trabajo y contratar entonces a una buena consultora de relaciones públicas para vender el proyecto. El proyecto tiene que empezar a ser socializado desde el día 1. Esas serían mis dos observaciones, pero he querido especialmente poner acento en lo importante que resulta en esta coyuntura histórica, enfatizar la importancia de las formas como una cuestión de civilización y condición básica para el diálogo entre iguales. Si despreciamos las formas, no hay diálogo posible entre iguales. Muchas gracias, Patricio. Yo creo que con esta primera presentación tan brillante de nuestros 3 panelistas,
hemos quedado muy motivados para escuchar la segunda parte que ellos nos van a presentar. Razón por la cual voy a ceder la palabra en primer lugar a Arturo Fernández. Muchas gracias, Soledad. Estoy entonces enriquecido con los aportes de los primeros exponentes, especialmente a Felipe, que no se nos había escapado el felicitarlo en esta dura competencia con muchísimos candidatos, que es bueno que haya llegado a puerto con su experiencia legislativa y constitucional. Y lo mismo Patricio, ya hablamos, creo que académicos de su trayectoria y su capacidad pueden tener, desde donde se encuentren, una influencia interesante en este proceso, legítima. Tengo 3 ideas en esta segunda ronda de 5 minutos. La primera es, ya más en lo técnico, al hablar de las comisiones y cuáles debieran ser estas comisiones, hay una idea muy interesante que es el crear una comisión o un órgano interno que pueda abocarse a los tratados internacionales. Soledad, fuiste canciller y te debemos muchos tratados suscritos en aquella época, donde Chile es realmente deudor de la capacidad que tuviste para vincular a Chile con el extranjero. Como el artículo 135, inciso final de la Constitución, rige los límites sustantivos de la Convención, y ahí están los tratados internacionales suscritos por Chile, creo que se hace más importante que nunca que la Convención tenga a la vista informes especializados sobre esta materia. He leído, señores convencionales y señoras convencionales, señoritas, con toda clase de afirmaciones un tanto olímpicas con los tratados. Vamos a expropiar sin indemnizar, vamos a nacionalizar, vamos a reivindicar, no puede tener ningún límite. Esto sería no solo ilícito desde el punto de vista de la norma que salga, sino además pernicioso desde el punto de vista de la inserción internacional de Chile, que es uno de los grandes activos que tiene como país. Yo fui embajador y aprendí en ese momento mucho más del valor que tenemos en el extranjero por esta razón. Creo que la existencia de una comisión de relaciones exteriores y quizá la existencia del trámite de un informe de Cancillería cada vez que surja algún tema próximo a tratados internacionales, no solo es recomendable, sino va a ser indispensable para no arriesgar el que la nueva Constitución surja con un problema, con un vicio en relación a los tratados. Una segunda idea dice relación con una afirmación del presidente Lagos, que me pareció muy acertada. El expresidente Lagos, presidente, como hoy día estamos nombrándolo, que ya han detentado ese cargo. Él recordó que el Parlamento es parlamentar, es acercarse, es converger, y la Convención es eso también. La Convención son posiciones distintas, como dice Patricio, que deben converger. Y por lo tanto, la tesis de la aplanadora, la tesis del ataque, la tesis de la funa, están proscritas en una convivencia política del rango y trascendencia que tiene esta convención. Por lo mismo, creo que es muy importante la creación de una comisión de ética. La comisión de ética, entonces, tendrá que hacerse cargo de eventuales problemas que puedan surgir cuando un convencional o grupos de convencionales infrinjan esta sana convivencia, esta capacidad de escucharse unos con otros. Si un convencional se suma a prácticas de violencia verbal o funas electrónicas contra otros u otros, esto debiera ser motivo de un juzgamiento de pares, y eso deberá tener sanciones como lo es en el Congreso actual. Y la última reflexión, Soledad, creo que va hacia los que están hoy día sugiriendo una emancipación de toda regla, no solo por las razones que ha dado Felipe, que ha dado Patricio, sino porque hay dos contradicciones con quienes quieren ahora, después de haberse sometido a la elección
de haberse registrado en los servicios electorales y de haber usado de la institucionalidad para llegar a ser convencionales, ahora quieren desentenderse a toda regla. Hay dos contradicciones. Una la dijo brillantemente el rector Peña en una columna de hoy. Tenemos un problema porque precisamente la voluntad de esas personas rebeldes para que adquiera carácter jurídico, entonces deberá tener que seguir los procedimientos que las reglas establecen. De lo contrario es un griterío, no tiene destino jurídico. Entonces es una contradicción jurídica absoluta que quienes quieren actuar de facto después quieran reclamar reconocimiento jurídico a sus decisiones. Me pareció muy interesante. Y en segundo lugar está la contradicción de el jugar a ganador. Sectores que niegan todas las reglas, acusan de ilegítimos los acuerdos nacionales, acusan de ilegítimo y de promulgarse de espaldas al pueblo la ley 21.200 y sin embargo después se someten a esas normas, se someten a esas reglas y quieren recibir todos los beneficios de haber entrado en la institucionalidad. Es una inconsistencia infinita que no puede aceptarse. Creo además, como dice Patricio, que el saltarse las reglas, desconocerlas o menospreciarlas finalmente nos lleva al reino de la fuerza. El que tiene más fuerza es el que se impone y el que gana. Y precisamente una democracia y un Estado de Derecho es aquel en el cual la fuerza está a disposición de los acuerdos democráticos. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Para cambiar un poco el orden, vamos a ofrecer la palabra a continuación a Patricio Zapata para que haga uso de los 5 minutos. Muchas gracias, Soledad. Yo quisiera ahora tocar dos temas que me parecen interesantes y aprovecho de decir que ofrezco estas reflexiones con toda la humildad a quienes tienen que tomar la decisión. Hay ahí de pronto una cierta susceptibilidad. Entonces yo creo que es importante dejar en claro que uno respeta la autonomía legítima de la convención, porque uno respeta al pueblo que se expresó. Y seminarios como este, en modo alguno, buscan pautear, sino que más bien son contribuciones ciudadanas, hechas con siempre la intención del éxito. Quiero referirme a la transparencia, es un tema en el que Felipe, como parlamentario, ha trabajado mucho, conoce muy bien, Soledad también. Ha habido bastante discusión respecto a cuántos espacios de reserva podría admitir o tolerar el trabajo cotidiano de la convención. Al revés, cuán expuestos públicamente deberían estar los debates. A mí me pasa que yo entiendo y yo comprendo perfectamente que el éxito de un esfuerzo como este va a requerir una enorme cantidad de paciencia, de talento y generosidad, como lo dije, y de exploración de ideas, de pensar en voz alta. Pero creo que todo eso puede hacerse perfectamente en los pasillos, en las conversaciones de café. Yo me he convencido que todas y cada una de las sesiones de comisión y todas las sesiones de pleno deben ser públicas, ojalá transmitirse. Entiendo que el Ejecutivo ha contratado una empresa para hacer el streaming, transmitirse en vivo, sin cortes. Entendiendo que eso plantea eventualmente alguna dificultad. No creo que concurran las razones que justifican que en algunas discusiones parlamentarias, pienso en el área de la defensa, por ejemplo, sea sensato que la comisión decrete sesión secreta. Yo entiendo que tratándose de la discusión sobre inversiones en defensa o sobre asuntos delicados de relaciones exteriores, pueda ser razonable la reserva. De hecho, la Constitución actual, en el artículo 8, en algo que
que fue aprobado en democracia en 2005, establece ciertas excepciones al principio de publicidad. Una de ellas, el buen éxito de la gestión pública de que se trata. Pero no creo que discutiéndose una constitución, normas abstractas y generales, haya razones para la reserva. No la hay desde el punto de vista de la intimidad de las personas, no se va a discutir, espero, nunca, alguna cuestión relativa a la intimidad de algún individuo de la República, ni tampoco se van a discutir delicadas cuestiones de relaciones exteriores de defensa. Así que yo por lo menos soy partidario de que se establezca de la manera más enfática posible la publicidad de todas las sesiones de comisión y pleno. Y las conversaciones que haya que tener más flexibles se harán en otro espacio. Lo segundo, respecto al tema del apoyo técnico, yo esperaría que la comisión evalúe las ventajas y desventajas de apoyarse en la biblioteca del Congreso. Si se decide optar por una fórmula distinta y externalizar o contratar o licitar a universidades, que en todo caso no se desprecie esa experiencia. La Biblioteca del Congreso es una institución muy respetable, hay una capacidad que ya se ha ido desarrollando, la conocen perfectamente Soledad, Felipe, Arturo también, hemos tenido ocasión de ver la habilidad con que ellos producen informes en poco tiempo sobre temas complejos. La convención no puede esperar 6 meses a que alguien haga un informe en derecho. Va a necesitar que en cuestión de 5 días o 4 días se le informe sobre cuál es la situación en Francia o cuál es la solución, en fin, en Sudáfrica. Así que yo sugeriría que aun cuando se opte por una Secretaría Técnica propia, ad hoc, y al respecto se adopten todas las precauciones para que sea técnica y no sea capturada por una mayoría política, sea técnica y de excelencia. Y eso, por supuesto, puede significar algún tipo de concurso que toma tiempo. Toma tiempo. No se desprecie el aporte de la Biblioteca del Congreso y sus equipos, sus personales, sus profesionales. Esas serían mis 2 observaciones, Soledad. Muchas gracias, Patricio. Vamos a escuchar la última intervención de Felipe Armor, antes de la pregunta. Gracias, Soledad. Yo voy a tomarme de un concepto que utilizó Patricio en su intervención, en su primera intervención, que es la oportunidad. Yo creo que este proceso es una tremenda oportunidad para este país, para tener un conjunto de normas y un pacto social que permitan actualizar los límites del poder, establecer reglas de convivencia, distribuir el poder de forma más equitativa, no solo social, cultural, sino también territorialmente, pero a su vez también una oportunidad de reencontrarnos con el diálogo. Esta generación de la inmediatez, que considera que el correo electrónico ya es lento como forma de comunicarse y prefiere la comunicación instantánea, muchas veces evita la profundidad del diálogo y cree que todo se resuelve en los 140 caracteres que nos permite Twitter. Y eso es un problema, porque la política no es solo gestión, administración, no es solo lucha por el poder, no es solo adquirir el poder para intentar imponer una visión, sino más bien intentar convencer. Y el convencer implica argumentar, y el argumentar implica debatir, y con respeto. Y debatir significa también estar dispuesto a dejarse convencer, a argumentar para convencer, pero dejarse convencer también. Y creo que la voluntad es un concepto clave a la hora de evaluar esto como una oportunidad. Porque pueden haber conocimientos más o menos. Personas que conozcan con mayor o menor profundidad los textos comparados constitucionales, las técnicas legislativas u otros. Ahí no va a estar la discusión. La discusión de fondo va a estar en la voluntad que tengamos los y las constituyentes de dejarnos convencer en algunos aspectos.
Y creo que eso es muy importante, muy importante. Un segundo aspecto es que yo quiero entender que lo que hemos visto en los últimos días es más bien el ensayo de una sinfonía de 4 tiempos, donde el músico llega por primera vez con su instrumento y lo hace sonar lo más fuerte que puede para saber o para mostrar al resto que está presente. Y es muy legítimo. Pero ya vendrá el momento en que el músico se da cuenta en esta orquesta sinfónica, no de cámara porque es más grande, que hay otro músico que toca otro instrumento que es distinto al suyo, pero que eventualmente puede haber algún acorde similar. El momento del conocimiento, por esa voluntad. Y luego en un tercer tiempo, esa voluntad, ese conocimiento que logró identificar a ese músico que estaba al otro lado de la orquesta, puede transformarse en una oportunidad de sentarse a conversar y decir, mira, tu instrumento más el mío no tienen que competir por cuál suena más fuerte, sino eventualmente por cuáles generan un sonido armónico. Y finalmente, en el cuarto tiempo, esos instrumentos que se conocieron, a pesar de las diferencias, tienen la posibilidad de interactuar con otros instrumentos de otro sector de la sinfonía. Y ya tenemos al timbal, tenemos al cello, tenemos al violín, tenemos, digamos, al trombón, a cada uno de los instrumentos. Y que logran algo que a mí me parece que es fundamental, que es una melodía. Vuelvo a insistir en esto. La Constitución no es la suma de todos los instrumentos. La Constitución es una armonía, es una melodía de conjunto. Y por tanto creo que ahí la voluntad es clave. Y por último, para terminar, en todo este proceso, las reglas son extremadamente importantes. Porque las reglas para que estos 4 tiempos de la sinfonía se desarrollen son límites que la ciudadanía le ha puesto al poder. Hay que entenderlo al revés. Es para que el constituyente no abuse de su condición de tal. Y por tanto, sería extremadamente delicado que algunos quisieran saltarse las reglas para abusar del poder que la ciudadanía le ha conferido con conocimiento de las reglas decretadas con anticipación. Y eso podría generar un cuestionamiento del proceso. Y yo creo que no hay nadie que quiera que este proceso fracase. Al contrario, creo que esta oportunidad que nos da la historia republicana, debemos tomarla como tal y aprovecharla y transformarla en un pacto social que no imponga una visión de una mayoría circunstancial, sino que permita que la política en el futuro, elegida por los ciudadanos, vayan dándole a este país los énfasis más liberales, más conservadores, más socialdemócratas, según lo que la ciudadanía vaya escogiendo. Y le devolvamos el sentido a los políticos y a la política, que es justamente debatir y plantear diferencias. No como hoy día, que parte de la descalificación de la actividad política tiene que ver con que la gente siente que da lo mismo el que salga elegido porque la situación no le va a cambiar. Y por lo tanto creo que ahí hay una oportunidad también de devolver a la instancia política y no tener una constitución que imponga una determinada visión, cualquiera sea esta. Y por último, todo esto debe ir acompañado de los elementos de transparencia que decía Patricio, de los elementos necesarios de participación ciudadana que planteaba Arturo. Creo que un proceso sin participación ciudadana no va a tener la legitimidad adecuada, porque querámoslo o no, y más allá de la votación mayoritaria de uno respecto de otro, igual tuvimos menos participación que en el plebiscito en la última elección de convencionales, y eso es un problema. Entonces, lo que nos está diciendo la gente también es cuidado. Ustedes han sido encomendados, encargados de realizar una actividad. Y ojo, ya insisto en esto no es un cargo político, esto es un encargo. Y como tal debe ser asumido. El encargo tiene normas restrictivas que nos dicen lo que tenemos o lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. En ese escenario entonces se requiere de mecanismos de participación ciudadana a través de cabildos, reuniones, muy bien decía Patricio, los cuartos medios, los terceros medios, que a lo mejor no van a votar, pero necesitamos devolver la educación cívica a nuestros jóvenes para que no nos pase lo que nos pasó hace un tiempo atrás o lo que nos sigue pasando, que observamos gente, por ejemplo, que hoy día cree que el país nació
cuando ellos irrumpieron en la actividad política y evalúan con la métrica de hoy lo que se hizo ayer. En consecuencia, aquí se requiere también que la política esté presente, la buena política, política con mayúscula, a través de participación ciudadana y formación ciudadana en materias constitucionales. Explicarle al ciudadano, al joven, a la persona que vive lejos, alejado del territorio urbano, la importancia del texto constitucional para su calidad de vida, en educación, en salud, en vivienda, etc. Explicarle. Porque esa explicación al ciudadano va a permitir que ese ciudadano también actúe como límite a aquellos que pretenden o pretendan eventualmente abusar de su condición de constituyente. En consecuencia, creo que es muy importante que tengamos un mecanismo de participación ciudadana como una herramienta de control del poder, pero también como una herramienta que nos permita recabar la verdadera voluntad ciudadana. Porque una cosa es que no hayan elegido a nosotros, y otra cosa muy distinta es que los ciudadanos sientan que los representamos en todos y cada una de las materias. Y por eso que también es importante este complemento para que la sinfonía finalmente sea melódica. Y ojo, y las grandes sinfonías las recordamos a lo largo de los siglos. Yo aspiro no a que esta Constitución sea recordada en los siglos de nuestra República, pero por lo menos algunas décadas en esta era del cambio cultural o el cambio epocal. Creo que es muy importante y para eso se requiere que sean melódicas, armónicas y estables en el tiempo. Muchas gracias, Felipe. Tenemos algunas preguntas, nos queda poco tiempo, así que le voy a pedir a nuestros panelistas que sean especialmente breves en cuanto a las mismas. Yo las he recogido a través del chat de este seminario. La primera pregunta es para Arturo Fernández. Hay algo que al parecer no se escuchó, pero está preguntando a algunas personas con qué votación se aprueba el reglamento y al mismo tiempo, algo procedimental, la primera reunión de los constituyentes, ¿quién las dirige? Arturo, por favor. La votación del reglamento lo tiene clarísimo el artículo 133, inciso 3 de la Constitución, que dicen que las normas del reglamento de votación y de las mismas debe aprobarse por un quórum de 2/3. Y una norma muy importante que aprendimos del proceso boliviano, creo que fue en este caso. El inciso 4 de este artículo dice que la convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para el funcionamiento y para la adopción de acuerdos. En Bolivia la asamblea funcionó por mayorías y solo la aprobación final por 2/3. Entonces ese es el quórum, son 2/3 y la lógica que hay es la transversalidad de mayorías y minorías, porque es el acuerdo propio de una constitución, estable, duradera, a diferencia de la ley. La primera sesión la dirige el señor presidente de la convención. El señor presidente de la convención no se elige por 2/3, se elige por mayoría absoluta. Corríjame usted, Patricio, si eso no fuere totalmente correcto. Se elige por mayoría absoluta, es decir, hay una mayoría más flexible para el presidente de la convención, que va a tener responsabilidades que le asigna el reglamento, pero que naturalmente está sometido a las normas que ya hemos visto. Entonces, lo que se trata es que ese reglamento ojalá sea despachado en esa primera sesión. Va a enfrentarse a muchas dificultades probablemente porque hay muchas expectativas sobre tales o cuales adjudicaciones o posesiones de poder con el reglamento, pero yo creo que hay que mirarla con el sentido que se ha dicho aquí. Converger, encontrarse y terminar con este solista. Me acordé con la analogía de Felipe de mis tiempos muy alejados, muy lejos, digamos, de estudiante de violín en el conservatorio de la Chile. Estudié varios años y el solista siempre se quiere lucir. Hoy día tenemos puros solistas intentando un concierto a tablero vuelto. Esa temporada tiene que terminar y tiene que dar paso a una temporada de instrumentos que se encuentren con fiato bajo la dirección de Chile. No hay un director aquí, el presidente de la convención va a ser más bien un cierto coordinador de ella.
Gracias, Arturo. Patricio Zapata pregunta, si como método de presión algunos constituyentes llaman al pueblo a retomar la violencia para presionar a la Comisión Constituyente, ¿qué herramientas se tiene para defender el proceso? Bueno, la verdad es que aun cuando este va a ser un tiempo de transformación, un tiempo de cambio, siguen vigentes todas y cada una de las leyes de la República y estamos todos sujetos a todos y cada uno de los deberes, prohibiciones y sanciones. De manera que los actos de violencia, los delitos, la incitación a actos de violencia debieran dar lugar a la acción de fiscales y a la acción de tribunales. Por eso yo encuentro particularmente grave una cierta confusión respecto a la situación de personas que habrían cometido actos delictuales o potencialmente delictuales o posiblemente delictuales y que están siendo objeto de una investigación, están formalizadas, están en prisión preventiva o algunos han sido condenados, y el llamado a liberarlas de toda responsabilidad por el fin que se hubiera perseguido. Bajo esa lógica, estaríamos extendiendo un cheque en blanco para que cualquier grupo de personas con el fin noble de buscar la justicia o la libertad despliegue violencia análoga o parecida en los próximos meses y sienta que está haciendo algo legítimo, válido. De manera que ante esa pregunta, yo esperaría que las autoridades máximas de la Convención, si advierten que hay una situación de peligro para la integridad física de algunos de los convencionales, para la integridad del espacio físico donde están sesionando, si es que hay sesiones presenciales, esa presidenta, ese presidente, hiciera saber esto a la autoridad policial. Entiendo que va a haber un grupo policial especialmente encargado de cuidar el orden público en las inmediaciones de las sesiones para que se restablezca el imperio del derecho. Es así. Y aquí se va a probar, y se va a probar quizá tempranamente, la voluntad de las autoridades de la Convención. La voluntad de que esto salga adelante, de que opere y funcione. No puedo descartar, porque son tiempos convulsos. El propio Congreso, ¿no es cierto?, ha experimentado y experimenta cada cierto tiempo gritos, ¿no es cierto?, en las tribunas, intentos de ingreso. Son tiempos convulsos en el mundo, de manera que tampoco caigamos en la pretensión absurda de tazas de leche. Pero, evidentemente, actos de violencia, provocaciones de violencia, incitaciones de violencia, deben dar lugar a la acción de la fuerza pública. Y las personas responsables deben ser puestas a disposición de un tribunal para que respondan por el delito o la falta de que se trate. Yo por lo menos en eso no tengo ninguna duda. Muchas gracias, Patricio. Perdón, Soledad, sí. Solamente perdón una sola cosa. Hay una norma republicana muy antigua de la Constitución de 1925 que dice todo acto de una autoridad republicana tomado en presencia de un cuerpo armado o un cuerpo que amenaza es nulo y no produce efecto alguno. Esto fue a propósito de episodios del año 1924 en Chile. Así es, Patricio, muchas gracias. Y bueno, una última pregunta que quiero formularle a Felipe Arboe, que es hecha por una de las personas que participa en este seminario. Pregunta, en toda orquesta es vital que cada instrumento se niegue a sí mismo en bienestar de la orquesta y la sinfonía que tocarán. ¿Es posible encontrar en los 155 convencionales ese grado de renuncia y humildad? Felipe. Bueno, hay un viejo aforismo jurídico que dice, a lo imposible nadie está obligado.
y no podría yo responder por los 155 o las 155, pero por eso hacía hincapié en la voluntad. Cuando existe voluntad o decisión de participar de un órgano colegiado, es una decisión voluntaria. Nadie fue obligado de candidato o de candidata. Y todos quienes fuimos de candidatos o candidatas sabíamos ex ante, primero, los límites de nuestra función en el evento de ser elegidos, las reglas electorales, y por tanto, y además que íbamos a trabajar con personas, hombres y mujeres de diferentes orígenes culturales, sociales, políticos, con diferencias generacionales. Y por tanto, cuando uno se somete con esa condición a un órgano colegiado, mi percepción es que tiene que tener la voluntad de entender que lo importante no somos las personas, es el proceso. Lo importante no es la o el constituyente, o si tiene la mejor idea respecto a un determinado tema. Lo importante es cómo logramos entre todos y todas que el texto que logremos consensuar sea un texto equilibrado y adecuado para la sociedad que vivimos y la que vamos a vivir. Y por tanto, creo que es evidente que la renuncia debe estar presente. La renuncia a el ego, a el reconocimiento personal por sobre, y creo que eso en algunos casos se aprende con experiencia, en otros casos se trae de origen. En cualquiera de los casos espero yo que, o por cualquiera de las circunstancias, espero yo que eso prime en la convención. Porque vuelvo a insistir en esto, creo que las personas somos hoy día instrumentos para un gran proceso que constituye una tremenda oportunidad para nuestra república, para reencontrarnos. Como decía en su tiempo Winston Churchill, el problema de esta era es que hay mucha gente que quiere ser importante y pocos que quieren ser útiles. Yo creo que esta es una época para ser útil, no importante. Bueno, muchísimas gracias a Arturo Fernandois, a Patricio Zapata y a nuestro constituyente Felipe Arboe por sus presentaciones en este seminario y por la disposición a contestar preguntas. Yo me alegro mucho y aprovecho de transmitirle a Hernán que entre las inquietudes de los participantes está el que sigamos trabajando sobre temas de la constituyente, de la Constitución, para los efectos de poder socializar temas que van a estar en el tapete público en los próximos meses. Así que yo les agradezco mucho y cedo la palabra a Hernán para que cierre este seminario por claves. Perfecto. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a cada uno de ustedes. La verdad que estamos muy contentos con la participación de ustedes. Creo que hemos logrado transmitir a través de ustedes los conceptos que son importantes para que los puedan tener presentes. Como decía Patricio, no es que queramos imponer nada, sino que abrir una discusión para que sean instrumentos que puedan ser analizados por las personas que van a tomar las decisiones y pueda ayudar a que esto fluya y sea esa oportunidad que el país necesita. Así que agradecerle a cada uno de ustedes. En CLAP estamos muy contentos de poder seguir aportando a las políticas públicas y este seminario es una forma de hacerlo. Y muchas gracias a cada uno de ustedes, la verdad que se han pasado, también cumplimos más o menos en el tiempo. Fuiste muy estricta, Soledad, así que me parece muy bien, digamos. Muchas gracias a cada uno de ustedes y a todos los que nos atendieron a través de la plataforma. Así que tenemos una próxima oportunidad de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la Bien, gracias por la invitación. Que vaya muy bien. Gracias, Mucha suerte. Adiós.